Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portes se retouchent de l'homme à qui j'appartiens. Buenas tardes, queridos podcaster, alumnos y público en general. Esto es Coloquios, tu podcast de Coloquios Broadcasting Media. En este espacio conocerás de primera mano los personajes y hechos que hilvanan nuestra historia. Mi nombre es Miguel Zavala Reyes. Yo voy a ser tu anfitrión en este encuentro de saberes. En esta primera entrega, el historiador, la historia y su estudio, trataremos de indagar, como bien diría Mark Bloch, el historiador como hombre de oficio, investigar sus prácticas de trabajo y sus objetivos científicos, reflexionando lo que debe ser la historia y cómo debe trabajar el historiador. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Coloquios Broadcasting Media, brindando una respuesta a tus necesidades educativas a tan solo un clic de distancia. La historia, por antigua que sea su lección o argumento, es siempre historia del presente. En palabras de González Batista, la historia otorga sentido a la marcha del hombre, humaniza esa marcha. Es el sentido histórico quien determina la verdadera dimensión de la vida al engendrar y perfeccionar su verdad. De ahí la responsabilidad enorme del historiador. Manto de sentido es lo que el historiador vierte sobre sus semejantes. Es la esperanza escrita, manto de memoria que ilumina cualquier instante apagado. Meditar la presencia de lo que ya no está, pero sigue siendo. Saber que el fin de lo que nos dio lugar no ha sido la muerte. Es esta vida nuestra, como nuestro fin será vida de otros. Es por ello que al cuestionar el constructo de la historia oficial venezolana, entramos en el caso ineluctable de repensar la educación. La realidad que vivimos ante la pandemia es ocasión necesaria para retomar el tema sobre nuestro decadente modelo educativo. Las interrogantes siguen abiertas. Desde hace mucho tiempo atrás, Arturo Uslar Pietri nos invitaba a contestarnos francamente: ¿para qué educamos? ¿A quiénes educamos? ¿Y cómo educamos? Es por ello que Coloquios Broadcasting Media pretende utilizar todos los espacios posibles, brindando un aporte significativo, conquistando metas por el país que queremos construir, colocando la educación al servicio de ese destino venezolano y de esa realización de destino nacional en un mundo globalizado y voraz que nos exige inmensos esfuerzos de capacidad intelectual. El pensamiento de Uslar Pietri ha de ser interpretado como una advertencia. Es esencia que enhebra un halo visionario convirtiéndose en historia viva. Parafraseando al maestro, reitero que debemos ocupar todo el interés por hacer una educación más realista, mucho más empírica, con la mirada puesta en el mundo en que estamos entrando y en las exigencias que la pospandemia impone. Venezuela no puede contentarse con seguir produciendo masivamente semiletrados más o menos inútiles, sino que tiene que producir técnicos y científicos del más alto nivel posible que son necesarios para que desempeñe su papel de gran nación, de aquella que hoy despierta al alba de la incertidumbre ante lo que todos llaman una nueva realidad. Este espacio nos invita a alzar la voz y en actitud positiva comprender que la vida está llena de riesgos y de posibilidades, y ante este país destruido y polarizado tenemos como misión redescubrir que el destino es Venezuela y que ese destino no tiene otra ruta que las aulas, que la educación. Y en esta idea de difundir nuestra historia, valores, arraigo, patrimonios e identidad nacional, desde esta plataforma, Coloquios te invita a crecer en un sentido de comunidad. Cada uno de nuestros episodios es un esfuerzo por llenar los vacíos y reparar las deformaciones intencionales de aquellas plumas que escribieron y aún escriben la historia deformada de la que tanto habló el ya citado Uslar Pietri. Aprovechemos al máximo esta herramienta que nos permite la construcción y difusión del conocimiento.
La escasez de información sobre las fuentes para la historia de las regiones venezolanas, la praxis de la construcción de la historia local y el desconocimiento de las particularidades que la definen hacen de estos coloquios que hoy iniciamos un aporte necesario para el quehacer de todo aquel que muestra interés por el desarrollo objetivo de nuestro pasado. Al voltear la vista, lo que observamos es la brecha que existe entre lo que sucedió y lo que los historiadores han sido capaces de descubrir acerca de lo que realmente ocurrió. El examen del pasado continúa de forma ininterrumpida y la reconstrucción cambia constantemente a medida que los historiadores sustentan sus datos e interpretaciones. El progreso que caracteriza la vida del hombre en la actualidad es el resultado de muchos pequeños adelantos que se han ido sumando en el transcurso de los siglos. De aquí pues que el presente sea hijo del pasado y en consecuencia sea imposible sin su conocimiento comprender plenamente nuestra propia vida. Ante esto, podemos definir la historia como la disciplina que estudia e investiga de forma metódica y sistemática el pasado del hombre. Para ello debe responder de forma decisiva el cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrieron los hechos. Es de vital importancia estructurar la temporalidad del mismo, definir el proceso que caracterizan las causas y consecuencias, las razones que puedan justificar o no el hecho en estudio y el área geográfica donde ocurrió. La reconstrucción histórica del pasado requiere el apoyo de fuentes de información. Estas van a estar estructuradas entre restos materiales, tradiciones o relatos orales y el testimonio escrito de vital importancia en la investigación histórica, ya que es aquel que te ofrece los datos, nombres, fechas y en detalle los sucesos ocurridos a través de los siglos. Dada la vastedad y la complejidad del pasado, los historiadores no pueden enfrentarse con toda la historia de una sola vez. Así que para enfrentar este problema han adoptado varias convenciones que permiten una reconstrucción más efectiva y significativa. Una de estas es dividir el pasado en períodos o etapas para su mejor comprensión. Y aunque el desarrollo del pasado es continuo, sin pasos bruscos de un acontecimiento a otro, se divide este pasado según sus características y hechos que sirven para agrupar rasgos comunes que le permiten ser tratados como una entidad. Un ejemplo de tal esquema es el que se aplica al estudio de las civilizaciones de Occidente. El lapso de 6.000 años se divide típicamente en 5 períodos: la prehistoria, que nos habla de la ocupación humana hasta la invención de la escritura y caracteriza al hombre por el uso de la piedra y metales, pasa del nomadismo al sedentarismo, utiliza el fuego y se hace agricultor. Luego, en la Edad Antigua, que abarca del siglo IV a.C. hasta el siglo V después de Cristo, se estudia desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, mientras que en la Edad Media, que abarca del siglo V al siglo XV después de Cristo, vamos a estudiar la conformación del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. A continuación, la Edad Moderna, que va del siglo XV al siglo XVIII después de Cristo, inicia con un movimiento cultural de transición conocido como Renacimiento. Luego se estudia la formación de los imperios, resalta el imperio español, el inglés, francés, portugués y holandés, y como ideas que van a ser contrapeso a las monarquías absolutistas, surgen las doctrinas filosóficas y económicas, y se comienza a escuchar en el ambiente nuevos conceptos como el de Estado, ciudadanos, deberes, derechos de aquellos que conforman el Estado, y la separación de poderes. También encontramos el surgimiento del mercantilismo, el capitalismo, las ideas fisiocráticas y el liberalismo económico. En la edad contemporánea, que abarca del siglo XVIII al actual, vamos a encontrar en esta larga y continuada línea temporal el impacto político en las revoluciones. Entre estas podemos destacar la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, posteriormente la Revolución Rusa y China y las 2 guerras mundiales. En Latinoamérica también este proceso revolucionario se destaca en México, que inicia Francisco Madero, y que con otros aspectos va a continuar Pancho Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza.
Por su parte, en Cuba, esta revolución estaría liderada por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. También se menciona y se estudia en la edad contemporánea el avance cultural, científico y tecnológico que va determinado por la conquista del espacio, la computación y el Internet. En el caso particular de la historia de Venezuela, vista como historia nacional, hemos estructurado sus períodos de la siguiente manera. Comenzaremos en primer lugar por identificar el proceso de ocupación humana anterior al contacto europeo. Luego, las consecuencias de los descubrimientos geográficos, el origen y formación de la sociedad colonial, el espacio colonial, la independencia, la República Centralista desde 1830 a 1859, la evolución de la República Federal de 1859 hasta nuestros días, pero que se subdivide de igual forma en agropecuaria de 1859 a 1936, petrolera de 1936 a 1983, postpetrolera de 1983 a 1999 y bicentenaria, periodo que hemos catalogado de 1999 hasta nuestros días. En la medida que vamos a ir desarrollando nuestros coloquios, te brindaré los detalles del porqué esta estructura temporal. Quizá resulte incisivo en estas ideas. Tenemos que elevar el cariz que cultiva nuestra idiosincrasia, comprender quiénes somos y dejando de lado las ideas erráticas que perfilan la historia en procesos cíclicos, aprendamos de ella para construir un mejor futuro y una coherente vida ciudadana. Este intercambio de saberes a través de la comunidad académica permite confrontar interpretaciones, intereses y conceptos. Algunos historiadores defienden que los factores políticos son cruciales para la formación de las sociedades. En tanto, otros insisten que las condiciones económicas son decisivas. Tales formulaciones han producido varias categorías ampliamente reconocidas, entre las que cito la historia política, la historia social, la historia intelectual, la historia religiosa y la historia cultural. Cada una de ellas produce una versión única del pasado y su manera de explicar los procesos históricos debería sintetizar los aspectos inherentes a la actividad humana. También encontramos en este debate académico las escuelas del pensamiento histórico, que estimulan una aproximación colectiva al pasado, guiada por un ángulo de ataque compartido y por un modo común de interpretación que tiende a introducir explicaciones generalizadas del pasado. Este trecho evolutivo en la investigación histórica ha sumado numerosos cambios que han dado un viraje en el quehacer tradicional de la investigación. Se trata de tres grandes desarrollos que en la actualidad ejercen especial influencia en los historiadores. En primer lugar, menciono la amplia y creciente importancia de la historia social, que insiste cada vez más en mirar el pasado mediante el estudio de las experiencias cotidianas y de las actitudes de los grupos subordinados, en vez de concentrarse en los líderes políticos, en los grupos de élite y en los grandes pensadores. En segundo lugar, encontramos lo que comúnmente se llama la nueva historia. Con muchos elementos de la historia social, ha logrado moldear los métodos y planteamientos teóricos formulados por científicos sociales como las técnicas de investigación demográfica. Otros historiadores han usado los métodos de la psicología moderna para resaltar los factores emocionales al explicar la conducta individual y de grupo en todo tipo de situación histórica, incluyendo temas que con frecuencia se pasan por alto, como la crianza de los hijos, la relación familiar, el liderazgo carismático de él o los miembros referentes de la familia y la muerte. Muchos historiadores que practican la nueva historia dependen de los análisis cuantitativos y comparativos para sustentar sus conclusiones, a través del uso de aplicaciones y programas de análisis estadístico. Por último, y no menos importante, ha sido el creciente interés en la historia de las mujeres. Tradicionalmente, la historia ha sido escrita desde la perspectiva del hombre y se ha enfocado básicamente al pensamiento y al comportamiento de los hombres. La historia de las mujeres no es feminismo per se, es un enfoque que trata de alertarnos sobre las negaciones y distorsiones producidas
y el prejuicio de género en la forma como se ha planteado, evaluado y escrito la historia. Quizá todas estas condiciones sugieren lo que es más importante. El escribir la historia conlleva numerosas elecciones, decisiones y compromiso que siempre estará en proceso de cambio. No solamente están sucediendo nuevos hechos todos los días y se está descubriendo constantemente hechos olvidados del pasado, sino la forma como miramos e interpretamos ese pasado también cambia como nuestros intereses, perspectiva y modos de interpretación. En nuestros coloquios intentaremos reflejar esta calidad dinámica de la historia al hacer revisiones que reflejen nuestros puntos de vista cambiantes y los de nuestros colegas comprometidos en la exploración del pasado. Así nace Coloquios, que por medio del novedoso instrumento de difusión que es el podcast, me permitirá llevarles a ustedes en una conversación directa todo el desenvolvimiento histórico de las civilizaciones occidentales y en particular interés la difusión de la historia de Venezuela. Habló para ustedes Miguel Zavala Reyes. Recuerda dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo Coloquios.